Entonces, continuando, nos dice, les decía, del peligro de la idolatría. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos, sensato quiere decir una persona que ha desarrollado, que ha crecido por el uso, como dice el libro de Hebreos, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si usted es una persona sensata, una persona que ha crecido, que ha desarrollado sus sentidos espirituales, fe, esperanza, amor, temor de Dios e intuición, es decir, el temor de Dios es la parte de la conciencia, pero a nivel espiritual. Soy consciente de Dios, soy consciente de lo que a Él le agrada, de hacer lo que a Él le agrada, buscar el bien que beneficie a otros, pero también a mí mismo, porque obedecer a Dios me va a traer bendición. Entonces, como a sensatos os hablo. Como tienes los sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y del mal, te dice, juzgad vosotros lo que digo. Tú puedes discernir y juzgar lo que te estoy diciendo, qué está bien, qué está mal. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, esto está hablando de la cena del Señor y está diciendo que cuando tú estás haciendo esto, está habiendo una conexión con Dios, que no es el elemento pan o no es el elemento vino en sí que tiene un poder místico, mágico, no. Pero cuando lo estás haciendo con la conciencia y te estás teniendo como lo hicimos y lo hemos hecho cuando participamos de la comunión, teniendo ese pensamiento, esa memoria que me acerca y que me recuerda de Cristo y que me hace consciente de Él y su sacrificio y sus beneficios y todo, esto hace que yo tenga y reciba una bendición y me esté conectando y esté teniendo comunión realmente, como dice aquí, con el cuerpo de Cristo, es decir, con mis hermanos, pero también como con la cabeza que es Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos, somos partícipes, somos parte de. Y luego dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Claro, porque hay una intención, porque hay una ofrenda hacia Dios, o había en este caso cuando había un sacrificio. ¿Qué digo pues? Y ahora vamos a lo del ídolo. Es decir, está diciéndote, así como en la Santa Cena, cuando vamos a la mesa del Señor, cuando vamos al altar de Dios, hay una conexión y hay una energía espiritual que te conecta con Dios. Lo mismo se mueve a nivel espiritual negativo. Es decir, ¿qué digo? Pues, que el ídolo sea algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿No? En sí no debería ser así, pero antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y fíjate, no es fe supersticiosa, es una realidad, está describiendo una realidad. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Se están conectando con otra energía negativa, con el enemigo, con el diablo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué parte tiene lo santificado, lo limpio con lo inmundo? Nada. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y luego, o sea, fíjate, este es el nivel de conciencia que debería haber en las personas, pero que no en todos. Por eso dice, no en todos hay este conocimiento. Muchas de las personas lo hacen con la conciencia de venerar al santo o el patrono o la virgen o lo que sea, y están conectados con esa energía porque esa es su costumbre, esa es su conciencia, ese es lo que hicieron para festejar o celebrar o adorar o como le quieran llamar a su santo patrono. Pero dice aquí el apóstol, sigue diciendo, no podéis beber. Y no es que no puedas, porque si tú quieres lo haces, pero está diciendo en el sentido estricto, lo que debería ser es, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito. Y volvemos a lo mismo. Todo me es lícito, pero cuando lo estoy haciendo con la conciencia correcta, conectándome con Dios, porque cuando dice le doy gracias a Dios, está diciendo, pues le estoy dando gracias a Dios porque lo estoy viendo a Él como el que me está proveyendo el alimento, porque de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, me está dando el alimento, pero no estoy pensando, como le dije, el apóstol Pablo no está pensando en esa otra parte que ellos tienen conocimiento de, bueno, hay ciertos animales que son carroñeros, que tienen otra energía, otra, eh, también físicamente se están intoxicando. Entonces, esa energía no es algo que me hace bien a mí. Por eso dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me hace crecer, me edifica, me fortalece, me acerca. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Es decir, si voy con un incrédulo y me invita y me pone una barbacoa, pues me voy a comer la barbacoa. Pero dice, si alguien dice, ay, pero esto, fíjese que estamos festejando a San Goloteo, San que sea, y es la fiesta del santo patrono. Entonces le digo, muchas gracias. No apetezco, no tengo hambre, preferiría una fruta o preferiría otra cosa. O sea, tal vez sin ofender o simplemente me guardo y digo, muchas gracias, no tengo apetito, no apetezco. No le digo, es que eso y lo condeno. No hay esa conciencia. Es mi conciencia. O sea, y es la conciencia también del otro en el sentido de, dice, ¿para qué? Si alguien nos dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es decir, si pues coméis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto te pone un parámetro. Hazlo para la gloria de Dios. Es decir, ¿cuál es tu conciencia? Es que tengo hambre, ay, es que me gusta, es que me fascinan las carnitas, es que me fascina el camarón, es que me fascina. Bueno, pues entonces ya no tienes conciencia de Dios, lo estás haciendo por ti mismo, ¿no?
Y tú puedes poner de excusa y decir, no, pues es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y entonces sacas Primera de Timoteo, capítulo 4, en donde dijimos que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, capítulo 4, ahora voy al verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos quienes. Y aquí es lo que yo les explico a mis hermanos y les explico a ustedes. Está hablando no de la comida en general, sino de una comida que Dios creó de manera particular para hacer una bendición para los creyentes. Aquí ya no estamos hablando de incrédulos, porque vimos que si un incrédulo te invita a su casa a comer, ve. Pero aquí ya no estamos hablando de estar en la casa de un incrédulo, estamos hablando de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces tú haces las cosas con conocimiento, con revelación, con comprensión, no con soberbia, no con altivez, ¿no? Sino lo estás haciendo con acción de gracias, conectándome con Dios, haciendo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Aún el comer es un acto en el cual puedes glorificar a Dios. Por eso la glotonería no es algo que glorifica a Dios. Para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y el versículo que pensaba y que te dije que algunos cristianos que creen que no, todo lo puedo comer y puedo comer, bueno, come murciélago si quieres y come todas esas cosas, porque pues es creación de Dios, ¿no? Y como es creación de Dios, dice, bueno, pues si no te gusta, te apuesto a que no vas a usar este versículo y no vas a decir, ah, sí, sí, qué rico el murciélago, ¿no? O sea, vas a decir, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y otra vez, bueno, ahora ya tienes como un panorama más amplio para entender que cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que creo es bueno y que yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, si no lo sacamos de contexto y que estamos hablando desde otro nivel de conciencia, nos damos cuenta que está hablando desde el nivel de conciencia de Yahweh es la tierra y su plenitud. Él creó todas las cosas. Y Él es el que determinó y le dio propósito y le dio sentido y creó los ecosistemas y creó el equilibrio y el balance y vio la necesidad de que hubiera animales carroñeros y que se comen el desperdicio y que limpian la tierra y que limpian el mar y que limpian todo esto. O sea, sí, Dios lo creó, Dios lo hizo. Por eso está diciendo, todo lo que Dios creó es bueno. Y cuando dice, y nada es de desecharse, pues está hablando de, el versículo anterior es, alimentos que Dios creó para que participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero ¿cómo vas a conocer la verdad? A través de la Biblia, a través de la palabra. ¿Y quién es el que te va a dar el criterio para determinar que algo está bien o está mal? Es la palabra, es la Biblia. Y por eso también no podemos sacar de contexto y no comprender que dice aquí el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y entonces algunos dirán, bueno, pues me voy a tomar con acción de gracias esto, ¿sí? Y cree que porque lo dio gracias a Dios Señor, ya por eso va a cambiar la constitución de eso que fue diseñado para consumir el desecho que está lleno de toxinas
Un buitre, por ejemplo. Un buitre. ¿Me voy a comer un buitre? No, porque pues nada es de desecharse. Dios lo creó. Todo es bueno. No, 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 no. Tienes que, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros mismos, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces tienes que entender el conocimiento y el nivel de conciencia desde el cual está hablando el apóstol Pablo, y por eso desde ese nivel de conciencia de que de Yahweh es la tierra y su plenitud, él hizo todo y todo lo que Dios es bueno, está hablando bueno. ¿Por qué? Porque Dios le dio propósito y sentido a cada cosa. Sí, pero muchos no leen el versículo 5. O sea, no es nada más la acción de gracias, sino te dice en el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios significa que conoces la verdad a través de entender, comprender, interpretar, pero en su sentido correcto, con ese nivel de conciencia, de revelación, lo que está escrito ahí. No como en un sentido de libertinaje, como vimos que habla de la libertad, pero no en el sentido del libertinaje. Pues yo ya puedo hacer lo que se me dé la gana, porque yo ya soy libre en Cristo, y ahora como con la libertad que tengo en Cristo voy a hacer y deshacer, y voy a comer y voy a hacer. Bueno, pues si quieres hacerlo, pues tienes esa libertad en el sentido de que dependiendo de tu nivel, de tu conciencia, vas a actuar. Ahora mi responsabilidad es enseñar. Y le dije, yo quiero ayudarle a elevar su nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que usted sea edificado, para que usted crezca, para que todo lo que usted hace, como vimos, sea para la gloria de Dios. Pero las personas que no tienen esa conciencia, a veces sacan de contexto este tipo de pasajes y dicen, no, lo que pasa es que esos legalistas están prohibiendo comer o están prohibiendo. No, no se trata de eso. O sea, lo estás cambiando, lo estás torciendo. Aquí no se está hablando de hipócritas, espíritus engañadores, espíritus de demonios. No. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, ya no disciernen lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. No ven el sentido de las cosas. Y dice, bueno, prohibirán casarse. ¿Y a qué se refiere prohibirán casarse? A que están pensando que una persona, para ser más espiritual, tiene que abstenerse, por ejemplo, de el sexo o del matrimonio, o para ser más espiritual tiene que abstenerse de ciertos alimentos, y no es así. O sea, ese no es el contexto, porque esa es una herejía. Es decir, por eso vimos que dice, ni porque coma soy más, ni porque no coma soy menos. O sea, no voy a ser más espiritual. Así que no te engañes. No pienses, porque yo hago esto, ahora eso significa que ya soy más espiritual. No, no eres más espiritual. Eso no te hace más o menos para Dios. Entonces, esto lo que nos está diciendo, que estas personas tienen cauterizada la conciencia y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en otro sentido. Y aquí le aprovecho para decirle, por ejemplo, hay personas que dentro del legalismo y del dogmatismo piensan, si pecaste, si hiciste esto, si hiciste aquello, no eres digno. No puedes participar de la Santa Cena. Estás mal hasta que te corrijas, hasta que corrijas tu vida, hasta que no vas a participar de la cena. Y imagínense, esto es algo que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes. Porque ¿para qué como? ¿Para qué como?
¿O para qué participo de la cena del Señor? Y esto me lleva a ver muy rápidamente Corintios acerca de la cena del Señor, en donde dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que hace que comas con dignidad o que no seas digno? Tu conciencia. Otra vez volvemos a tu nivel de conciencia. Tienes que hacer una evaluación, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese, vea en qué nivel de conciencia, vea cómo está su vida, examine las cosas y qué tienes que hacer. Bueno, Señor, pues para esto es una bendición y es una oportunidad que tú me estás dando, al tener conciencia de que es la sangre preciosa de Jesucristo la que va a limpiar mi conciencia de obras muertas, que es la sangre de Cristo la que me va a limpiar de mis pecados, me vas a perdonar de mis pecados porque es por la sangre. ¿Por qué? Porque, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese y coma. ¿Pero qué dicen los dogmáticos y los legalistas? No es digno, no come, no participa. Al contrario, necesita restauración, necesita participar, porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si yo me hago un examen de conciencia y me doy cuenta que tengo faltas, que tengo pecados, que tengo alguna cosa, lo que hago es decirle: Señor, confieso, y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda iniquidad. Y entonces digo: gloria a Dios, gracias por este privilegio. Así pues, dice el verso 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La comunión es una bendición y es un privilegio, y la usa el apóstol Pablo para decirnos de una realidad espiritual. Pero así como existe la realidad espiritual que te conecta con Dios, también existe la realidad espiritual de los ídolos y de la idolatría, y que te conecta con los demonios. ¿En qué nivel de conciencia eliges estar? Bueno, pues eso ya es algo personal. Pero el apóstol Pablo enseña, no para hacer un juicio, como le dije en el primer video. No se trata de decir estos son débiles, estos son fuertes, estos no. Y bueno, habló de los días, habló del alimento, y yo lo aproveché también para decirle: hermano, cada quien está en un nivel de conciencia y lo podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Entonces no es nuestra responsabilidad juzgar, condenar. Dice: decidamos no juzgar. No juzguemos. Ni te sientas superior, dice el que come, no menosprecie. Y el que no come, no juzgue. Y finalmente dice: pues no nos juzguemos. Procuremos crecer, procuremos madurar. Si estás en una condición en la que te das cuenta, como le dije en el video de la semana pasada, si estás en un nivel que dices y te das cuenta: Señor, pues yo quisiera llegar a otro nivel, yo quisiera, pero me doy cuenta que todavía no, ayúdame, dame la gracia. Esa debe ser la actitud correcta que cada uno de nosotros debemos tener, y tener cuidado, otra vez, no caer en el dogmatismo y no caer en la fe supersticiosa. Ninguna de estas dos cosas nos conectan ni nos acercan a Dios, porque Dios es espíritu, y los que se acercan a Él en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad está en la palabra. Entonces, no en mi interpretación. Tú puedes juzgar por ti mismo, velo en la palabra, analízalo, pregúntale a Dios, dile a Dios, ¿está bien lo que está diciendo el pastor? ¿O está inventando? ¿O es su opinión? Bueno, pues te lo digo porque él dice que recibid, pero no para contender. Yo no estoy hablando de este tema para entrar en controversia y contender sobre opiniones, porque pues cada quien tiene su opinión. Y vuelvo y concluyo con Romanos 14:14. Y le digo, lo que dice el apóstol Pablo es, hablando de su nivel de conciencia, yo sé, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Y lo habla desde ese nivel de conciencia que ya le expliqué. Ok, yo sé que en sí mismo todo lo que Dios creó es bueno, que de Yahweh es la tierra y su plenitud. Ok, desde ese punto estoy hablando. Ahora, desde el otro nivel, sé que Dios creó cada cosa con un propósito y cada cosa cumple ese propósito, porque en su soberanía Dios lo hizo así. Es la sabiduría de Dios. Gloria a Dios, qué bueno que Él lo hizo así. Y lo que sigue diciendo es, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, hermano, yo no puedo cambiar tu pensamiento. El único que puede cambiar su pensamiento eres tú. Para el que piensa que algo es inmundo, peligroso, como te dije, bueno, malo, es tu pensamiento. Entonces, desarrolla criterio propio. Para tener un criterio propio, debes identificar aquellos elementos que no son tuyos, que vienen de fuera, pero que no te ayudan a crecer. Hay otros elementos que le dije en el nivel 1, pues sí vienen de afuera. La Biblia, la enseñanza que Dios me está dando, es algo que viene en cierto sentido de afuera, pero me elevo al segundo nivel en el que me hago colaborador con Él y elijo, Señor, pues esto que tú enseñas y que aunque viene de fuera, quiero recibir con mansedumbre la palabra implantada. Quiero asimilarlo. Quiero que forme parte de mí, porque yo lo elijo, no porque alguien me lo está imponiendo. Y ahora esto lo estoy eligiendo conscientemente y lo estoy recibiendo conscientemente, y eso hace que yo me forme un criterio propio y llegue al punto que dice el apóstol Pablo: yo sé y confío en el Señor Jesús. O sea, yo sé y confío, tengo este criterio en base a lo que he recibido de parte de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por eso, porque yo recibí, en un momento lo recibí, vino de afuera, pero ahora es parte de mí, forma parte de mi esencia, de mi naturaleza, de mis convicciones, de mi confianza en Dios y en su palabra. Padre, muchas gracias por estos temas, por esta enseñanza. Te pido que sea de bendición y de edificación para tus hijos, para tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.